Hola a todos, mi nombre es Ariel McDonnell y gracias por acompañarme en esta, la última pastilla de reformas estructurales del periodo aperturista. Una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuál sea el horario en el cual me estés viendo. Sin más, vamos a empezar con el tema que nos trae reformas laborales. Quiero hacer una aclaración antes de empezar. Hubo un montón de leyes y distintos grados de reforma, ya sea en la ley de contrato de trabajo como también en los distintos estatutos existentes al día de hoy. Todo en este periodo y casi todos fueron en contra de los intereses de los trabajadores. Esto obviamente enmarcado en una lógica de tiempo, periodo e intereses que obedecieron al modelo aperturista. Por una cuestión, una vez más, de hacer esto lo más entretenido, vamos a llamarlo así, o al menos no tan extenso, lo que he hecho es trabajar las dos principales leyes de reformas laborales. La primera llamada Ley de Reforma Laboral, la segunda Ley de Flexibilización Laboral. La segunda, que es la 25.250, tal vez les suene un poquito más por el escándalo que se generó en ese entonces. Pero bueno, puntualmente lo que voy a hacer para poder trabajar estas dos leyes es al menos trabajar sobre 3 puntos. Bien, ¿qué son? Los contratos basura, los periodos de prueba y los límites a la indemnización. Antes de que se sancionaran estas leyes, ya de facto una vez más, y especialmente en el periodo de la dictadura militar, los trabajadores empezaron a perder garantías laborales, derechos laborales y representación por parte de los sindicatos, simplemente porque fueron aplastados por el régimen de facto. Estas reformas de alguna manera vienen a solventar en texto de ley los cambios que ya se habían dado en la práctica habitual de las relaciones laborales. O sea, los empleadores habían avanzado de manera abusiva con distintos instrumentos no legislados para obtener cada vez más beneficios frente a los trabajadores. Y estas leyes lo que van a hacer es, darles un marco legal y establecer un reparto que, a pesar de que de alguna manera pone un límite a este avance, a este abuso por parte del empleador, termina de alguna manera legislando a favor de los empleadores, porque a partir de entonces estas modificaciones, estos contratos, estos vínculos laborales escondidos o vigentes con otra figura legal pasan a ser aceptados. Bien, nunca hay que olvidar que la ley, aunque sea de manera formal, termina estableciendo si una relación laboral va a ser vista socialmente como algo legal o ilegal, o sea, como algo jurídicamente positivo o si directamente estás totalmente en negro. Dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre los denominados contratos basura, sancionados en la ley 25.013. Son denominados de esta manera los contratos que, bajo algún pretexto legal, ¿sí?, hay varios, ocultan una relación laboral perjudicando al trabajador, que siempre es la parte más débil dentro de la relación laboral. Ejemplos de estos son contratos de aprendizaje, las famosas practicantías, los contratos de pasantías y los contratos temporales. Esto
tal vez les suene a ustedes, especialmente si han intentado entrar a tribunales provinciales. Los contratos de aprendizaje o practicantías son una de las formas en las cuales los estudiantes empiezan a ingresar a este mundo, que es el mundo de los tribunales provinciales. Luego, si tienen alguna suerte, los ascienden, por así decirlo, y pasan a ser practicantes. Y por último, si tienen la fortuna de quedar luego del examen de ingreso, pasan a ser trabajadores de planta. Ahora, ¿cuánto tiempo de contratos de aprendizaje o contratos de pasantías puede pasar entre que se ingresa a que adquieren o pasan a estar en nómina permanente? Bueno, la realidad es que pueden pasar años, y ese es el problema. Porque durante todo este transcurso de tiempo, los trabajadores que desempeñan trabajos a la par de sus compañeros que están en nómina y hacen trabajos similares, no cuentan con obra social, no cuentan con aportes jubilatorios, no cuentan con una indemnización en caso de que les digan que no vayan a trabajar más, no cuentan con ninguna protección sindical. Entonces esto termina generando una vulneración al derecho de equidad entre los trabajadores. Este principio constitucionalmente amparado, que es igual paga por igual trabajo. Bien. Y esto obedece a una lógica que no es nada más ni nada menos que la de quebrar la base del movimiento obrero. Esto que comenzó con la dictadura militar, con la persecución y asesinato y desaparición de distintos trabajadores, se transforma en esta década en una lucha entre los mismos trabajadores. No era lo mismo ser trabajador de planta que ser trabajador contratado. Y esta rémora sigue existiendo hasta el día de hoy. Y no solamente en instancias privadas, sino también en distintos niveles del Estado. El periodo de prueba es un periodo en el cual se establece, en principio, por 3 meses, en el cual el empleador puede poner a prueba al empleado. O sea, le permite trabajar en su local, le da obligaciones, lo puede mandar, le establece horarios, le puede cambiar ciertos horarios. Todo esto, obviamente pagándoles un sueldo, pero sin pagarle obra social ni jubilación. Establece la ley que mínimamente tiene que haber un seguro. Está bien. En caso de algún accidente o... ¿cómo podríamos llamarlo? Sí, vamos a llamar un accidente laboral que lo perjudique al trabajador. Pero nada más. Entonces, frente a esta situación, nos vemos que hay 3 meses de una profunda indefensión. Obviamente no están agremiados en ningún sindicato. Ahora, la idea de esto era fomentar el empleo joven, el primer trabajo, lo que le cuesta a alguien insertarse por primera vez en el mundo laboral. Y lo habrán visto ustedes también. Todo el mundo les pide años de experiencia a una persona que tal vez tiene 20 años. O sea, ¿cómo puede ser que pretendan que un pibe de 20 años tenga 5 años de experiencia? Una locura. Pero bueno, estas cosas las vemos dentro del mercado laboral. Entonces la idea era flexibilizar las obligaciones por parte del empleador para que pueda contratar a personas jóvenes. ¿Cuál es el problema? El problema es siempre el mismo, el abuso. Los empleadores utilizaron esta figura para poder prolongarlas en el tiempo. O sea, a vos te ponían en práctica 3 meses y luego te decían, bueno, mira, te vamos a prolongar el periodo de práctica por otros 3 meses. Y así. Entonces hay gente que estuvo laburando o trabajando un año completo en una empresa, siempre a prueba. Y si no cumplías con algo que te establecía el patrón, bueno, en ese caso fallabas la prueba y no tenías derecho a ningún tipo de reclamo. Bien.
Eh, Esto es lo que termina generando cuando el Estado se retira de la regulación o el control del mercado laboral. Siempre en el ámbito del trabajo nos vamos a encontrar que la parte más débil va a salir perjudicada frente a la ausencia del Estado. Por último, y sin ánimo de prolongarlo mucho más, quiero hablarles sobre los contratos temporales, que fueron la segunda rémora que todavía tenemos hasta el día de hoy. La idea era fomentar las actividades económicas que por su actividad regular presentaban ciclos de mayor y menor actividad, como por ejemplo la actividad turística o ciertas actividades relacionadas a lo que sería actividad primaria, como cosecha de frutillas, yerba mate, también se puede hacer referencia al café. Entonces, la idea era que se pudiese contratar, generar una demanda de trabajadores, que ya la desocupación pasaba a ser un problema en la Argentina, sin generarle una carga excesiva al empleador. Por este motivo, la legislación le permite una registración sencilla, fácil al empleador por un periodo de tiempo, y cuando ese periodo de tiempo se acababa, bueno, se acabó la relación laboral, no pudiendo dar derecho a ningún tipo de reclamo judicial. Bien, ¿cuál es el problema de estos contratos? Bueno, una vez más, el abuso. Nos vamos a encontrar con contratos temporales que se van volviendo a hacer, o como se dice, volviéndose a firmar año tras año, ocultando dentro de estas figuras contractuales de un año relaciones de trabajo que pueden durar 10 años, 15 años, dejando la carga en términos de cargas previsionales y las cargas de la obra social al trabajador. O sea, en este caso el empleador no se hace cargo ni de la salud de su propio trabajador, ni de las cargas previsionales que la ley así le impone. Ahora, como última reflexión y para terminar este periodo de cambios estructurales, todas estas pérdidas de derechos laborales se hicieron bajo el pretexto o sobretexto de fomentar el empleo. O sea, como le íbamos a bajar la cantidad de exigencia al empleador, era de esperarse que pudiesen contratar a más gente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿O qué es lo que nos dice la historia frente a esto? Que mientras mayores sean las concesiones por parte de los trabajadores a los empleadores, lo que va a suceder es que se va a generar una mayor cantidad de desempleo y una mayor cantidad de inestabilidad laboral. ¿Por qué? Porque lo que sucede es el abuso por parte de los empleadores frente a los trabajadores. Con tal de obtener un poco más de ganancia, terminan sobreexplotando a la masa trabajadora, haciendo que un trabajador tenga que hacer el trabajo de dos, o que un trabajador termine no presentando o no figurando en ninguna nómina de trabajo, pero estando ahí, trabajando para el empleador y generando, por supuesto, la ganancia para este. Habiendo dicho esto, les recuerdo que la crisis del 2001 terminó con una tasa de desempleo de 2 dígitos, 21%, a pesar de todos estos cambios estructurales para fomentar el empleo. Paradójicamente, cuando se hicieron avances a favor de los trabajadores, fueron momentos en los cuales el trabajo, o sea, el desempleo, disminuyó hasta mínimos como podríamos encontrar en el 2009 del 6%. Frente a esto, lo llamo a la reflexión cuando se encuentren a un discurso de estas características donde dice que mientras mayores facilidades se le dé al empleador,
más trabajo se genera. Lo digo porque esta clase de discursos están en boga al día de hoy. Bueno, sin más, y espero sin haber agobiado demasiado, les agradezco por haber acompañado o haberme acompañado en el transcurso de estas pastillas y espero poder verlos dentro de poco. Saludos a todos y nos estaremos viendo en la facultad.